Help us. We try. Hola a todos y bienvenidos a la historia Analog Horror sobre un Lost Flash Game. La narrativa relata cómo una persona conocida como el jugador descubre un antiguo portátil al mudarse a una nueva casa y en su almacenamiento encuentra un videojuego titulado Daisy Adventure. Este hallazgo impactante altera el curso de su vida a medida que se sumerge en la experiencia del juego. Durante la limpieza de la nueva casa, el jugador decide documentar el proceso de un vídeo para su audiencia, destacando el portátil mencionado previamente, sin conocer a su dueño original. Señala que el antiguo propietario le informó semanas antes de la mudanza que la casa estaría vacía y lista para habitar, por lo que el hallazgo de esta computadora le causa confusión. Aunque las palabras del antiguo propietario carecen de relevancia, el foco se desplaza hacia el contenido del portátil, donde descubre un sitio web de un antiguo juego Flash fechado en 2007 o 2006 según su creencia, identificado como Daisy Adventure. Desafortunadamente, no he encontrado información alguna sobre el desarrollador del juego, lo que le resulta bastante extraño. No obstante, aún así, el jugador decide probar el videojuego, haciendo clic para ejecutarlo. I will tell you. La advertencia de alguien catalogado como desconocido fue clara e inquietante: no entrar en el juego. A pesar de que la frase no esté completa, se puede entender que probablemente quiso decir que nunca saldrá de allí, como si de alguna manera el juego tiene una conexión estrecha entre su mundo virtual y la realidad, pudiendo quizás secuestrar a quienes estén jugando, teniendo ya víctimas que están pidiendo desesperadamente ayuda, tratándose de varias personas. La perspectiva cambia para mostrar la jugabilidad de Daisy Adventure, donde el botón de juego no responde, pero al tocar al personaje en la pantalla se producen fallas en el juego. Un cartel de búsqueda emerge, relacionado con una niña de 9 años llamada Daisy. La coincidencia entre su nombre y el título del videojuego sugiere una conexión entre la trama del juego y su vida pasada o su desaparición. Después, un texto indica que Daisy quiere jugar con sus nuevos amigos, solicitando al jugador que cambie su ropa para prepararla. Daisy expresa su deseo de vestirse de manera sencilla para dirigirse al bosque de la ciudad. Sin embargo, al seleccionar una de las opciones, un mensaje en rojo advierte que no son sus amigos y que no desea lastimarlos de nuevo. Esto sugiere que Daisy fue previamente invitada pero rechazó la oferta, a lo que probablemente se refiere con el término dañarlos. A pesar de no considerarlos amigos, se percibe un sentimiento de culpa o remordimiento por rechazarlos nuevamente, revelando la inocencia de una niña de 9 años ante este dilema, independiente si está tratando con personas que no considera amigos. Cuando el proceso está a punto de concluir, una frase emerge indicando que alguien se encuentra atrapado, y hasta el momento sabemos que una de las víctimas es una niña llamada Daisy. Además, la pantalla vuelve a experimentar fallas drásticas, similar a lo ocurrido minutos antes. A partir de lo expuesto anteriormente, se deduce que el individuo responsable es un hombre, actuando en solitario, ya que no hace mención de un grupo de personas que cause dicho sufrimiento. Al encontrar la indumentaria perfecta, un mensaje aparece en la pantalla, siendo una de las víctimas que insta al jugador a dejar de jugar. Estas personas han sido sometidas a tortura y continúan sufriendo, solicitando ayuda en consecuencia.
La escena cambia y el juego se dirige al jugador preguntándole si reconoce la ciudad. Al mostrar la imagen de una casa, el jugador queda sorprendido al identificarla como propia, aunque con dudas sobre su autenticidad. La imagen cambia para revelar el camino que conduce al bosque de la ciudad, acompañado de risas infantiles inusuales en el entorno. El jugador sospecha que el juego presenta defectos y malfunciones al notar la presencia de vídeos de la vida real en un juego Flash, con rostros extraños apareciendo mientras avanza en el juego. De manera inesperada, el grito de una niña resuena entre los árboles, mientras se percibe la risa de otros niños alejándose. Es en ese momento cuando Daisy se presenta ante la pantalla, evidenciando visualmente que fue asesinada en ese lugar. Indica que la dejaron sola en la oscuridad, revelando luego un cartel de búsqueda de un asesino serial con una sonrisa perturbadora, correspondiente a un hombre de 55 años de edad. En un breve lapso, se emite una noticia que aborda el área restringida, informando que el acceso al bosque Bellistown está estrictamente prohibido, debido a la presencia de varios cadáveres de víctimas desaparecidas y el asesino aún permanece prófugo. La policía continúa su búsqueda dentro del bosque y prosigue con las investigaciones hasta nuevo aviso. Unleash your inner adventure with Daisy. I advise you to do it as soon as possible. I said, let's do it. I said, let's do it. Now. Hello, Daisy, my name is. Do you wanna go with us to the Bellistown Forest? En este punto finaliza el vídeo, y efectivamente se trataba sobre la vida pasada de Daisy, donde el título parecía dejar en claro la aventura que tuvo antes de su muerte. Gracias a lo visto al final, se puede teorizar que el hombre aprovechó la mentalidad infantil de la niña al mencionarle la supuesta existencia de un palacio estelar en el bosque, usándolo a su favor para pedirle que asista a dicho bosque para que se encuentren ahí, y asesinarla como lo hizo con varias otras víctimas más. Sin embargo, la trama no concluye aquí, ya que también existe una página web dedicada a la historia del juego Flash, aportando información adicional que previamente era desconocida. En esta plataforma se presenta una descripción de Daisy Adventure como un paraíso destinado a la diversión de los niños, exhibiendo las asombrosas aventuras de Daisy para garantizar que no se queden sin entretenimiento. Este hallazgo cobra relevancia al mencionar la necesidad de vestir a Daisy, descubrir lugares secretos, buscar tesoros en el bosque de la ciudad y disfrutar de un picnic con sus amigas Lola y Rosie. Sí, en este oscuro y perturbador bosque donde nadie haría algo similar. En este giro, altera la percepción de los acontecimientos en el bosque, revelando que Daisy asistió a un picnic con sus amigas, lo cual explica las risas de más de un niño en ese lugar. La página web describe a Rosie como torpe y molesta, convencida de su propia belleza, y siempre siguiendo a Lola por su debilidad sin ella. En cambio Lola, la mayor del grupo, disfruta jugando con sus amigas, pero se burla de ellas por celos y rencor, resentida ante la posibilidad de que alguien sea mejor que ella. A partir de estas descripciones, se infiere que Lola molestaba a Daisy y Rosie le seguía el juego, lo que explicaría su declaración de que no eran sus amigas, pero aún así decidió acompañarlas al bosque. Así se puede especular un escenario en el bosque donde Daisy, tras ser molestada, se alejó y se encontró con el asesino, quien la persuadió con la historia del Palacio Estelar para alejarla aún más y perpetrar su crimen sin testigos cercanos. El grito de Daisy fue su reacción a la muerte, mientras que las risas posteriores indicarían que sus amigas se divertían ajeno al trágico suceso. No obstante, según la noticia de los cadáveres, las otras niñas también fueron víctimas, lo que explicaría la apariencia que tienen en la página web. En dicha plataforma, se presentan imágenes con descripciones inquietantes, como la de Daisy comiendo un pastel de fresa acompañada de la frase «¿Te gusta comer pasteles rojos y sangrientos?», seguida de un pedido de ayuda. Otra imagen muestra una frase oculta que dice «El asesino dentro», con la descripción de que no se va. Se visualiza la ropa ensangrentada de Lola, y en la última imagen, una mano colgando de un árbol, sugiriendo que efectivamente el asesino acabó con la vida de las tres niñas. Además, la página web presenta una sección de música, pero no reproduce ninguna de las canciones listadas.
Existe una sección en la página que oculta un link, donde al entrar en ella nos lleva a un nuevo apartado con una frase en la pantalla, con lo que parece ser el rostro de Daisy en el fondo. El texto menciona lo siguiente: ¿necesita un servicio potente y confiable que pueda manejar todos sus oscuros deseos? No busques más que 666. Nuestro servicio está diseñado para atender las necesidades más oscuras y siniestras de nuestros clientes. Ya sea que necesite maleficios, maldiciones o invocaciones demoníacas, nuestro equipo de practicantes experimentados se asegurará de que sus deseos se cumplan con la máxima precisión y eficiencia. Con 666, no hay límite para lo que puedes lograr en las artes oscuras. Esto revela que el asesino contrató el servicio 666 para atrapar las almas dentro del juego, proporcionando así una posible explicación para la presencia de las almas atrapadas. En este punto, la historia presenta un desenlace abierto, con las almas permaneciendo atrapadas en el juego y el asesino continuando con su matanza a inocentes. Resumen de todo lo visto. El jugador encuentra una computadora portátil que tenía el extraño juego, donde almas misteriosas piden que no continúe jugando, y a su vez piden ayuda por la tortura que sufren. El juego explica cómo falleció Daisy a causa de un asesino serial, mientras que la página web dejó en claro que también murieron sus amigas cuando hacían un picnic. Al final, se descubre que el asesino utilizó un servicio llamado 666 para almacenar las almas de sus víctimas en el juego Flash, sufriendo tortura para siempre hasta que alguien encuentra la forma de detener esto. No obstante, la advertencia que se hizo al principio deja mucho que pensar, pidiendo al jugador que no continúe por su seguridad, aunque no se especificó qué le pasaría exactamente, y su paradero al final es desconocido. Así que ya sabes, si te mudas a una casa nueva y encuentras una laptop con un juego como este, solo hay una opción a escoger. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.